Aquí estoy nuevamente, mi nombre es Noelia desde Argentina, una boca profética del Señor para entregarte el mensaje que Dios quiere que te entregue en esta oportunidad. Y para comenzar con esta transmisión profética te voy a compartir este pasaje de Jeremías, capítulo 1, versículo 17, en donde dice: Tú pues, ciñe tus lomos, levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar. Dios te bendiga, Dios te guarde, qué bueno que estás ahí, gloria a Jesús, para que junto conmigo escuchemos unas palabras, gloria a Jesús, de parte del Señor en esta hora. Así que no deslices hasta abajo, quédate ahí, que yo sé que grandes cosas el Señor hará en ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Delante de ellos. Muy interesante pasaje que el Señor nos ha dejado en las Escrituras para tenerlo en cuenta, porque mientras yo oraba y le preguntaba a Dios sobre qué quería Él que hable hoy a su pueblo, el Señor me hacía ver en visión, estando como suspendida por encima de la tierra, muchas bocas que Dios quiere utilizar y a través de las cuales el Señor quiere hablar, pero que estaban cerradas, que estaban calladas. Y el Señor me decía: diles a todos aquellos a los cuales he llamado a hablar en mi nombre, que abran sus bocas y ya no se callen, que sean valientes y hablen, y no solamente que hablen, sino que griten a los cuatro vientos lo que yo tengo para decir, me decía el Señor, porque Dios quiere utilizar esas bocas para expresarse Él mismo a través de ellas. Amén. Así que ya mismo estoy escuchando al Espíritu Santo que le habla hoy a su pueblo en esta manera. El Señor dice así: amados míos, en estos últimos días es cuando he llamado aún más cantidad de bocas para que hablen de mi parte y en mi nombre, dice el Señor. Pero a veces mi corazón se entristece, dice Dios, porque queriendo yo dar mensaje tras mensaje, indicación tras indicación, guía tras guía a mi pueblo perdido, queriendo yo iluminar el camino de muchos, para que escuchando mi voz, dice el Señor, tal vez se encaminen en la senda recta. Y no solo eso, sino también que se salven, si fuera posible, de muchos de los juicios que van a caer a la tierra en estos últimos días. Estas bocas, dice el Señor, se están cerrando y no se quieren abrir. Son personas, dice el Señor, que yo he llamado, a las cuales yo les hablo, para que a su vez ellos transmitan lo que yo estoy hablando, dice Dios, pero que no quieren pasar vergüenza, pero que no quieren poner su cara por mí, dice el Señor, a las cuales les importa más el qué dirán de los hombres que complacerme a mí. Hijitos, dice Dios, hoy hago un llamado y sueno la trompeta a que se arrepientan, dice el Señor, de avergonzarse de hablar de mi parte, a que se arrepientan, dice Dios, de darme la espalda cuando los he llamado tantas veces. Hijitos, ustedes no entienden el valor que tiene hablar de mi parte, dice el Señor. Son esas bocas, dice el Señor, a las cuales yo estoy abriendo para que hablen. O más bien dicho, dice Dios, esas bocas a las cuales yo estoy llamando para que hablen son como bocas de oro para mí. El valor que tienen esas bocas a las cuales yo quiero usar para que hablen de mi parte, dice el Señor, es mucho más alto del valor que ustedes le están dando a ellas. Y
el Espíritu Santo a mí, Noelia, me está haciendo saber en este momento, mientras yo voy profetizando, que Él no solamente le está hablando a personas a las cuales Él ha instituido como profetas, los cuales este ministerio que está mencionado en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11. El Señor no solamente les está hablando a profetas que Él ha instituido, como dice este pasaje, y que tienen un ministerio, una profesión como profetas, sino también a todos aquellos a los cuales el Señor les ha dado, a través de su Espíritu Santo, el don de profecía, mencionado en 1 Corintios 12. Dice Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor le está hablando tanto a las personas a las cuales Jesús constituyó profetas, como a las personas que no tienen el ministerio de profeta, no han sido constituidos como profetas, según Efesios capítulo 4, versículo 11, pero que sí cuentan con el don de profecía que otorga el Espíritu Santo acorde al el primer libro de los Corintios, capítulo 12, en donde se mencionan los 9 dones espirituales que el Espíritu Santo concede a los hijos de Dios, que han nacido de nuevo por agua y por espíritu, ¿verdad? El Señor le está hablando a personas que son profetas y a personas que tienen el don de profecía, pero que no son profetas también. Porque dice 1 Corintios 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Y este pasaje menciona 9 dones. Hay más dones que están mencionados en este libro, en 1 Corintios 12, en este capítulo. Pero el Señor está hablando específicamente en este momento sobre el don de profecía que capacita sobrenaturalmente a un hijo de Dios para hablar de parte de Dios y para anunciar lo que va a venir, entre otras cosas. El Señor le está hablando a estos 2 tipos de personas, pero también le está hablando el Señor a aquellos que han sido llamados como atalayas, los cuales pueden tener un ministerio de profeta o pueden simplemente tener un don profético o pueden simplemente tener sueños proféticos que anuncian lo que podría suceder a un pueblo que necesita ser advertido para que se prepare o para que haga lo que tenga que hacer, acorde a lo que la atalaya está anunciando, ¿verdad? Es decir, el Señor hoy le está hablando a todos aquellos a los cuales Él les está diciendo que abran su boca y que profeticen lo que han recibido, que compartan los sueños proféticos que han tenido, que adviertan sobre los avisos que han recibido, que no son solo para ellos mismos, sino para una iglesia que tiene que ser resguardada y que va a pasar por el fuego de la prueba final de estos últimos días, para ser refinada, para que su fe crezca y para que sea aún más merecedora de ser levantada cuando el Señor Jesucristo venga con todos sus santos. Gloria a Dios. Aramaista Santa Arabastera Namasai. El Señor dice que hay distintos tipos de bocas proféticas. Como acabo de decir, algunos son constituidos profetas y uno de los dones con los que cuentan es el de profecía. Pero los profetas normalmente cuentan con más dones de revelación y a veces con sanidades y milagros. Pero su trabajo es edificar a la iglesia, acorde a Efesios 4:11, ¿verdad? El Señor les está hablando a ellos, a los que están callados, a los que no quieren hablar o a los que no están hablando con la regularidad, ni la intensidad, ni la claridad, ni el compromiso que Dios espera de ellos. Pero el Señor también les está hablando hoy a través de este mensaje a aquellos que han sido llamados a ser atalayas. Y un atalaya no siempre es un profeta, sino que su tarea, como lo dice el nombre, es atalayar lo que ve desde lejos, lo que se le es mostrado, avisar,
para que la iglesia se prepare o para que la iglesia interceda, y tal vez eso no suceda, ¿verdad? El atalaya puede tener dones de revelación, pero no es profeta. El atalaya puede ser alguien que recibe sueños proféticos, sueños sobre un posible futuro, y tiene que avisar sobre lo que le es mostrado. Pero no todo atalaya es profeta, ¿cierto? El Señor también les está hablando a estas personas, a las que están recibiendo visiones tal vez, de día y no cuando están durmiendo, sobre cosas que van a suceder en el mundo o que podrían suceder en el mundo, que el Señor está avisando para que su pueblo haga lo que tenga que hacer con esos avisos. Y también el Señor le está hablando en este momento a los que tienen el don de profecía y profetizan y hablan de parte de Dios. Porque profetizar no es solamente anunciar el futuro, no es solamente ver o recibir o saber o entender o escuchar cosas sobre algo que va a venir y que todavía no se cumplió o no se realizó, sino también hablar de parte de Dios, lo que Él quiera decir, sea del pasado, del presente o del futuro, ¿cierto? Entonces, el que tiene don de profecía tiene distintas funciones acorde a su llamado específico. Es decir, que ese don de profecía va a ser utilizado acorde a la tarea específica que tiene que hacer la persona. Si un atalaya tiene un don de profecía, el atalaya va a utilizar normalmente ese don de profecía para recibir información de un futuro cercano o lejano, para avisar sobre esas cosas y que el receptor haga lo que tenga que hacer con eso. Pero si hay alguien que tiene una tarea de sanidad en las personas, más que nada en la iglesia, sanidad del alma o sanidad del cuerpo, va a utilizar el don de profecía encarado a ese área de la sanidad, ¿verdad? Y así sucesivamente el don profético se puede utilizar de acuerdo al llamado de la persona, porque simplemente es una herramienta que el Hijo de Dios recibe para poder cumplir con su tarea, con su llamado. Entonces, hay muchas cosas para las cuales el Señor quiere utilizar a esas bocas proféticas de las cuales yo hablaba al principio. Pero el mensaje principal hoy es que un gran porcentaje de ellas están calladas y no quieren hablar, porque dudan, porque no creen que Dios los quiera usar, o porque tienen miedo del hombre, porque están aterrorizados del qué dirán. Y el Señor dice que te arrepientas de no hablar, que te arrepientas de haberte cosido vos mismo la boca. Y aunque esto suene fuerte, eso es lo que estás haciendo espiritualmente hablando. Cuando Dios te dice que hables y vos no lo querés hacer, es como si vos mismo te pusieras un bozal sobre tu boca, como si vos mismo te la cosieras, me dice el Señor, como si vos mismo te sellaras los dientes para que no se abran, para no decir lo que Dios quiere decir. El Señor dice, avancen, hijitos, hablen, porque yo soy el que quiere comunicar muchas cosas a mi pueblo. Este es el tiempo de la profecía, dice el Señor. Este es el tiempo de la visión. Estos son los tiempos postreros. Y yo no quiero dejar a mi pueblo, dice el Señor, ciego, sordo, perdido. Porque la profecía sirve para encaminar, dice el Señor. La profecía sirve para esclarecer. La profecía sirve, dice el Señor, para conocer mi voluntad en estos últimos días. Y si ustedes no profetizan, dice Dios, y no escuchan a las bocas proféticas, van a estar como alguien que está ciego, como alguien que está sordo, por lo tanto, como alguien que no puede ver por dónde anda, como alguien que está tanteando el piso para saber por dónde seguir. Van a estar perdidos si no escuchan mi voz. Y el Señor le dice a todos aquellos que son bocas proféticas pero que están callados, que tengan misericordia de su pueblo. Porque si ustedes no quieren hablar, dice Dios, lo que yo quiero decir a través de ustedes, entonces esa es una actitud egoísta.
porque le están negando al otro el mensaje que yo quiero dar, dice Dios. No sean así, no se callen, dice el Señor. No tengan miedo porque voy a estar con ustedes. Me viene este pasaje donde Jeremías le dice al Señor que es un niño. Es Jeremías capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, donde dice así: pero Jehová me dijo, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Y esto es lo que el Espíritu Santo me hacía entender en mi espíritu, que Dios te está diciendo hoy. A vos que tenés miedo, a todos ustedes que tienen miedo de abrir sus bocas, en el nombre de Jehová, en el nombre del Señor, Dios te dice hoy, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para liberarte. Y el Señor me está haciendo entender que muchos de ustedes aún tienen que renunciar a ustedes mismos, que aún se trata de ustedes y no de Él, que aún se ponen primero antes que Él, que aún no han entendido, me revela el Señor la importancia de ser una boca de Dios. Que aún cuando los quieran callar, que igualmente hablen. Y que no, el Señor dice que no les importe cuando los tratan mal, cuando no les crean, cuando los echen de las congregaciones por hablar lo que Dios quiso decir. No presten atención a esas cosas, dice el Señor. Más bien recuerden la recompensa que van a recibir por causa de ello, si verdaderamente hablaron en mi nombre. Porque hay muchos que van y hablan en su nombre propio, me dice el Señor. Y estos no tienen vergüenza de hablar. Estos no tienen miedo de hablar en sus propios nombres. Y a ellos sí los reciben, porque sus palabras son como para convencer al que escucha, con halagos, con lo que quieren escuchar. Dice el Señor, pero los que hablan en mi nombre, a esos no los reciben, a esos los desechan, a esos los maltratan y a esos los vituperan. Mas sin embargo, dice el Señor, ustedes tienen que leer las Escrituras y recordar y repasar y entender que fue lo mismo, dice el Señor, desde tiempos antiguos, que nadie quería escuchar a mis profetas. Esa es la cruz que ustedes quieren llevar, dice el Señor. Pero no por eso tienen que dejar de hablar. Y el Padre te vuelve a repetir en este momento: hijito, abre tu boca y grita a los cuatro vientos lo que tengo para decir. Como cuando los profetas del Antiguo Testamento iban y se metían entre los reyes, dice el Señor, y gritaban con voz alta para que todos escuchen lo que yo tenía para decir. Y a ellos no les importaba la reacción de los reyes, dice el Señor, sino complacerme a mí. No sean cómodos, no busquen lo fácil, obedézcanme. Y si no, no me digan que me aman, dice el Señor, si no me van a obedecer, porque el que me ama me obedece. Amados míos, dice Dios, hay muchos de ustedes que están enfermos de la garganta porque me cierran la boca. Hay muchos de ustedes que sufren de enfermedad, dice el Señor, por causa de su rebelión. Hay muchos de ustedes
que si siguen callándose la boca, cuando yo sigo llamándolos a hablar, van a sufrir de enfermedad por causa de ese pecado. Porque el que no quiere hablar en mi nombre cuando yo lo estoy llamando, dice el Señor, entonces va a llegar un momento en donde verdaderamente va a ser callada esa boca, porque no quiso hablar. Y el Señor me muestra a mí, Noelia, me muestra algunas personas que tienen problemas en toda esta zona de la garganta, inclusive de las glándulas tiroides que están por acá, de la boca, de los dientes, del aparato del habla. Todo lo que compone el aparato del habla puede ser afectado cuando nosotros le abrimos la puerta al diablo, no queriendo hablar en el nombre de Dios cuando Él nos está llamando. Porque es una injusticia ser como Jonás, cuando se negó a ir a Nínive y se fue para Tarsis. Y cuando ustedes hacen esto, dice el Señor, ustedes son igual que Jonás. Dice Juan, capítulo 5, versículo 43, yo he venido en el nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Cuando ustedes se callan, dice Dios, no queriendo hablar en mi nombre, habiéndolos yo llamado una y otra vez, continuamente dándole oportunidades nuevas para hablar de parte mío, para corregir el error. Dice el Señor que esta rebeldía, esta desobediencia, este pecado, abre la puerta al enemigo en nuestras vidas para dejarnos mudos. Porque el que no quiere hablar, dice el Señor, por causa de su rebelión, por causa de avergonzarse de hablar en mi nombre, por causa de temerle a los hombres, dice el Señor, se enmudece a sí mismo, en el espíritu en primer lugar. Él mismo se hace mudo, me dice Dios, no queriendo abrir la boca cuando yo lo estoy llamando a que hable. Y de esta manera el diablo puede meter sus cuernos y afectar su cuerpo, afectar su alma, afectar su espíritu, porque él mismo entró en este pecado y le abrió las puertas de su vida de par en par. Y no es solo esto, sino que yo, Noelia, estoy sabiendo ahora que lo mismo puede pasar en nuestra casa con nuestros hijos, que están legalmente bajo nuestro techo espiritual, cuando nosotros estamos en desobediencia con Dios. Cuando Dios nos da un mensaje para entregar y no lo queremos dar, nos tragamos ese mensaje. Y esta rebelión, esta desobediencia, este pecado, no solamente va a afectarnos a nosotros como cualquier otro pecado, sino a los que estén debajo de nuestra autoridad legalmente hablando. Especialmente a los menores de edad que habitan en nuestra propia casa. Porque es lo mismo que otros pecados, me revela el Señor. No es un pecado menor, no es un pecado más liviano, no es un pecado más suave que otros pecados delante de los ojos de Dios. Es un pecado pesado que conlleva muchas consecuencias cuando es extendido a lo largo del tiempo. Amados míos, dice el Señor, ustedes tienen que entender que es mejor recibir los golpes que tengan que recibir por causa de verdaderamente hablar en mi nombre que negarse a hacerlo. Si ustedes quieren mi favor, dice el Señor, entonces
tienen que obedecerme, porque yo soy un rey digno de respetar, dice Dios, porque yo soy un rey que da órdenes que hay que acatar. Y muchos de ustedes no se comportan, dice el Señor, como cuando alguien va delante de un rey y acata las órdenes, sin cuestionar nada de lo que el rey está diciendo que haga. Ustedes quieren negociar con este rey, dice Dios. Ustedes se quejan por las órdenes que el rey les está dando. Ustedes piensan que saben más que ese rey. Ustedes piensan que el rey se equivoca cuando elige a sus subordinados. ¿Escucho? A aquellos que tienen que trabajar para él. Esa es la palabra que escucho, ¿está bien? Subordinados, escucho, subordinados al rey. Yo escucho que el Señor dice, háganme caso, obedézcanme, porque la recompensa para las bocas proféticas será grande. Pero la mayor parte de esa recompensa no la van a ver en la tierra, sino en la vida eterna. Y muchos de ustedes esperan ser recompensados mientras caminen por esta tierra. Y no entienden, dice el Señor, que primero tienen que cargar con su cruz como lo hizo el Señor Jesús. Que primero tienen que ser odiados, tienen que ser rechazados. Ustedes no son negociantes, dice el Señor, que se acercan al rey para tratar de cambiar las órdenes que ese rey da. Ustedes son sus súbditos. Ustedes son ovejas llamadas a escuchar y a realizar lo que el rey dice que se haga. Y las órdenes de ese rey no se cuestionan, sino que se realizan. Y no están entendiendo, dice el Señor, el peso de este llamado. Porque ya sea una palabra pequeña, una palabra corta, como una palabra larga, extensa, ya sea una administración profética completa, un sueño que tengan que compartir, que Dios les haya llamado a compartir, o una visión que haya durado tan solo un fragmento de un segundo, o tal vez que sea más larga. Cualquier forma de revelación que hayan recibido para compartir, dice el Señor, será pesado en la balanza si lo hicieron o no. Y el Señor me revela en este momento que no somos nosotros los que tenemos que darle el peso o la importancia a lo que Él nos llama a hacer, sino simplemente obedecer. No estamos llamados a pesar lo que Él nos llama a hacer, a juzgarlo, en el sentido de ser como Moisés cuando le dijo al Señor que él no sabía hablar. No somos nosotros los que estamos en el lugar del juez para decidir si estamos aptos de ser llamados a hablar de parte de Dios o no, sino que simplemente estamos para obedecerle a ese rey que tiene la autoridad sobre toda autoridad. Amén. Así que el Señor dice hoy, hijitos, hablen y no se callen. Y muchos de ustedes tienen mensajes guardados de hace tiempo que no han compartido. El Espíritu Santo les ha dado convicción a varios de que compartan sueños proféticos. No solo que tienen mensajes personales para ciertas personas, sino en donde han visto situaciones que tienen que ver con las cosas profetizadas para los últimos tiempos, para los últimos días, y no lo han hecho. Algunos de ustedes tienen cuadernos completos
escritos con revelaciones, visiones y sueños proféticos y palabras proféticas. Y el Señor los ha llamado a compartir estas revelaciones más de una vez y no lo han hecho. Y no han obedecido. Y el Señor ha tenido misericordia de ustedes y los ha esperado. Pero si ustedes siguen en el pecado de rebelión, en esa obstinación, me dice el Señor, si ustedes siguen plantados en esa terquedad, la gracia de Dios en algún momento los va a dejar de esperar. Y el enemigo va a tomar ventaja de ese continuo pecado de obstinación. Tengan cuidado, dice el Señor, porque hay muchas bocas que he llamado para hablar de mi parte que están a punto de ser cerradas. Porque Dios me está revelando en este momento que hay algunas personas que Dios ha llamado por años y años y años y años a profetizar de su parte, o a compartir estos sueños, visiones y demás formas en las que Él revela su voluntad. Hay algunas de estas bocas a las cuales Dios ya no va a esperar más, que van a ser cerradas. Y Dios va a llamar a otras bocas que sí están dispuestas a hablar. El Señor va a reemplazar las trompetas que no quisieron sonar por años, años y años, por otras trompetas que sí están dispuestas a hablar, incluyendo si tuvieran que dar la vida por el Señor Yeshua. El Señor me muestra que les da un tiempo a aquellas personas que Él llama para hablar de su parte. Y cuando este tiempo se termina, como el plan profético de Dios se va a cumplir sí o sí, de la A a la Z, Él llama a otras personas a realizar lo que las primeras no quisieron hacer. Porque lo que Él dice se va a hacer. Y si el primer súbdito no quiere hacer lo que el rey dice, entonces será descartado. Y esa tarea se le será entregada a un segundo súbdito que sí esté dispuesto a obedecer. Dice 1 Samuel 15:28, y Samuel dijo a Saúl: Jehová despidió hoy tu reino de sobre ti y lo ha dado a tu prójimo, a uno mejor que tú. Y sabemos que ese hombre era David. Lo mismo que Dios hizo con Saúl, va a hacer con aquellos, con esas bocas que Dios quiso utilizar una y otra vez, seguidamente, continuamente, regularmente, repetitivamente. Y cada vez que Dios quería gritar a través de esas bocas, estas bocas se cerraron a propósito, por distintas razones, pero se cerraron, quitándole la posibilidad a un Dios todopoderoso a que emita su voz, a que envíe su palabra a través de esas bocas. Es muy serio lo que está diciendo el Señor en este momento. El tiempo apremia, dice el Señor, y vuelve a repetir que por causa de los acontecimientos finales que se tienen que dar en estos días, Él está hablando más que nunca, a través de muchas personas alrededor de todo el mundo, y no hay lenguaje, país o región que se quede sin mensaje profético. Por lo tanto, su voz y su palabra va a correr sí o sí, quieras hablar de parte de Dios o no. Él se va a asegurar de que lo que Él tenga para decir sea dicho. El problema es que si no es a través tuyo, Él lo va a hacer a través de otro. Y lo que no dijiste se va a hacer pesado en la balanza de la justicia
y se te va a ser contado como injusticia. Que no llegue ese momento, porque Dios no quiere que sea así, porque Dios te eligió y te dio la capacidad y te dio el don que necesitabas y te abrió los oídos para escucharlo y te dio la sabiduría para transmitir lo que Él quiere decir. No te hace falta nada. Lo único que Él está esperando de tu parte es que te esfuerces y seas valiente y que lo pongas a Él primero y no a los hombres y al qué dirán. Si bien es cierto que muchos profetas siempre terminan presos, terminan maltratados, golpeados, solos, escapando y demás. Terminan expulsados de las congregaciones y más en el estado actual en las que están las congregaciones donde la apostasía está creciendo cada día. El Señor te dice, no pongas tu mirada en eso. Tu recompensa está en los cielos y va creciendo a medida que hablas en mi nombre, dice el Señor. Y yo estoy sabiendo ahora que hay mucha gente religiosa en estos últimos días que dice que el que profetiza no tiene que decir, así dice el Señor, o el Señor dice, o dice Dios, o este tipo de frases, queriéndole cerrar la boca al que está hablando de parte del Señor llamado por Él. Sin embargo, Dios, cuando le da palabra profética a alguien, a propósito dice a través de esa persona, así dice el Señor. Porque Él quiere que la persona diga que habla en el nombre de Dios y no en su propio nombre. Y Dios quiere hacer una distinción cuando la persona que profetiza habla de su parte, de cuando habla en el nombre de Dios, de su parte, de la parte de Dios. Y muchos no entienden que cuando alguien profetiza dice el Señor, porque eso es lo que escucha, que Dios quiere que diga la persona. Porque Dios le dice al que está profetizando, hijito, hijita, de sí, dice el Señor, o así dice el Señor. Mas, sin embargo, como muchos hijos de Dios no leen la palabra, en donde decenas de veces los profetas decían, así dice el Señor, o dice el Señor, e inclusive más de una vez en una sola palabra profética, en un solo capítulo profético, ustedes van a leer varias veces que el profeta dice, así dice el Señor, y no solo una vez. Como por ejemplo Ezequiel 11:5, y dijo el Espíritu de Jehová, esto es lo que dice Jehová. Y muchas veces Dios dice exactamente cosas similares a esta frase, a la persona que está hablando en su nombre, justamente porque Dios quiere hacer una distinción de cuando es Él el que habla y cuando es el profeta que habla en su propio nombre. Dios remarca al oidor que es Él el que está hablando y no la persona que está hablando. O que la persona que está hablando en el nombre de Dios. No porque quiera, sino porque Dios se lo está pidiendo. Y Dios le está pidiendo a esa persona que lo remarque, que lo aclare, que lo enfatice. Así que el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, que deje de escuchar. Pero ustedes hablen, dice el Señor, y sean valientes, porque no estoy escuchando a muchas bocas que están cerradas, dice el Señor, que me están clamando por muchas cosas, porque están en desobediencia. Y yo, Noelia, estoy sabiendo en este momento que hay algunos de ustedes que están orando por distintas cosas, clamando a Dios por sus hijos, por su familia, por el trabajo, por distintas situaciones. Pero Dios no está escuchando sus oraciones, porque ustedes están pecando con el pecado de rebelión, con pecado de obstinación, con pecado de desobediencia, y tienen que arreglar este tema primero, para que después Dios los escuche.
y que ya no estén en el estado de Jonás adentro del pez. Tienen que arrepentirse, pedirle perdón a Dios y obedecer a su voz, compartir lo que Él les pide que compartan y decir, alabado sea Dios, cuando venga el cachetazo de parte de los hombres, si es que fuera a venir. Porque dice Isaías, capítulo 1, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Aunque hagáis muchos ruegos, no oiré. Vuestras manos están llenas de sangre. Y si bien las manos de alguien que está llamado a hablar de parte del Señor no están llenas de sangre en ese sentido, porque es otro tipo de pecado, es un pecado igual. Por lo tanto, el Señor hace oídos sordos al que hace oídos sordos a la voz de Dios. El Señor hace oídos sordos al que hace oídos sordos a la voz del Señor. Porque esta es la justicia de Dios. Y además de eso, el atalaya que no avisa tiene sangre en sus manos, como dice Ezequiel capítulo 3 y Ezequiel capítulo 33. Así que mediten sobre este mensaje. El Señor dice, algunos de ustedes han dejado de escuchar la voz de Dios por no hablar de su parte cuando Él los ha llamado. Ya no pueden escucharla con la misma facilidad que antes por causa de ese pecado. O a otros les cuesta, como que han perdido la claridad y distintas cosas. Y Dios dice que tienen que arrepentirse de haber dejado entrar las dudas. Las dudas cuando realmente era Dios el que hablaba y ustedes no le creyeron. El Señor dice que se arrepientan porque Dios confirmó muchas veces con el tiempo que era Él el que hablaba. Y aún así, ustedes no se arrepintieron de no haber creído que era Él el que les hablaba, el que les mostraba algo, el que les revelaba algo. Dios dice que se arrepientan y que se pongan a cuentas, limpiando sus vestiduras, porque esta desobediencia mancha las vestiduras espirituales del cristiano, para que Él los perdone y para que Él los restaure, para que Él limpie sus oídos, que se van ensuciando cuando ustedes dejan entrar las dudas, cuando es Él el que les está hablando, y puedan volver a escucharlo con claridad. El Señor dice, aún no es tarde, aún no te he descartado, aún quiero hablar por medio tuyo. Pero sé humilde, dice el Señor, manso, y quédate quieto, te dice el Señor, para escuchar mejor lo que tengo para decir a través tuyo. Aún quiero hablarte al oído, te dice el Señor. Solamente que tengas una actitud de recepción y no de rechazo a lo que tengo para decir. Confía en mí, te dice el Señor, y repite lo que te digo sin dudar. Y el que lo tome, que lo tome, y el que no lo quiera tomar, que no lo tome. Pero tú estarás a cuentas conmigo, dice el Señor. Y yo pagaré lo que los hombres nunca van a poder pagarte. Amén. Hijitos, los amo y por misericordia los he esperado, dice el Señor. Pero el tiempo apremia, repite Dios, y es necesario entregar los mensajes que les doy, ya sea por palabra profética, por visiones, por sueños o por revelaciones, que vengan por cualquier tipo de medio. Es necesario que entreguen esos sobres espirituales, dice el Señor. Es necesario que levanten la voz y griten para que más escuchen lo que tengo para decir. Porque haciendo esto, dice el Señor, podrían estar salvando a muchas almas. Hijitos, no rechacen mi voz, dice el Señor, porque mi voz restaura, mi voz sana, mi voz
trae claridad. Mi palabra es enviada a través de ustedes y sana al quebrantado, levanta al caído, rescata a los que van caminando directo al precipicio. Le abre la vista a los ciegos, a los equivocados, los corrige. Hijitos, hablen de mi parte y no se callen, dice el Señor. Porque son pocas las bocas que vienen delante de mi trono y me preguntan, Padre, ¿qué quieres hoy decir a través mío? Heme aquí, aquí estoy. Sean ustedes, dice el Señor, uno de esos que está dispuesto a entregar sus vidas por amor de mi nombre y de aquel que se entregó primero. Hijitos, no se me resistan, dice el Señor. Una vez más, los estoy llamando a hablar. Quítense ese cierre que tienen cerrado en sus labios, dice el Señor. Descosan ese hilo que ustedes mismos, con los que ustedes mismos cosieron sus propias bocas. Arrepiéntanse de su rebelión, porque los quiero perdonar. Soy un Dios hablante, soy un Dios que vive, que camina, que se mueve, que hace, que crea, que ejecuta a través de mi palabra. Sean vasos de honra y no de deshonra. Conságrense a mí. Escuchen mi voz y repitan fielmente lo que tengo para decir al que sea, sin discriminar quién es el que está delante de ustedes. Enfóquense en mí, en su Padre Celestial, y no en el hombre o la mujer de carne y hueso que tengan enfrente. Y si los maldicen, ustedes digan gloria a Dios. Y si los maltratan, glorifiquen aún más mi nombre, dice el Señor. Y si los desechan, sepan que yo siempre voy a estar a sus lados, a su lado. Los amo fervientemente, dice el Señor, y hoy lavo las bocas y los dientes de muchos de ustedes que están sufriendo, inclusive con enfermedades dentales, con enfermedades bucales, en la lengua y demás, por causa de esa obstinación de no querer hablar de parte mío. Arrepiéntanse, dice el Señor, de callar y de no hablar cuando tendrían que haber hablado, y yo voy a pasar mi cepillo espiritual de sanidad por esos dientes, por esa boca, por ese aparato del habla. Arrepiéntanse, dice el Señor, porque el cáncer viene a muchos que no han querido hablar de mi parte. No es lo que yo quiero, dice el Padre. Pero el pecado ha sido grande y se han callado cosas tremendamente importantes que no han querido decir. Y el enemigo ha ido a acusarlos. Se ha presentado delante de mi trono acusándolos, diciéndome, ¿ves tu hijo tal? ¿Ves tu hija tal? ¿Te acuerdas de eso que le dijiste que era tan importante para otra persona y no lo dijo? ¿No se lo dijo? ¿Te acuerdas de tu siervo tanto que antes hablaba pero ahora se calla? ¿Estás viendo a estas trompetas atalayas que llamaste a avisar, a alertar para que tu pueblo se salve y se prepare de las catástrofes que vienen y no están sonando ese shofar? Ellos son míos, dice Satanás, mientras permanezcan en esta rebelión. Por lo tanto, hay espíritus de cáncer que están entrando en algunas de estas personas, porque no es una puerta pequeña al pecado la que ha sido abierta, sino un portón. Se le ha dado libertad, grandes derechos legales al adversario, para si fuera posible matarlos y no solamente callarlos.
Por lo tanto, dice el Señor, teniendo ahora más conciencia que antes, ya no lo hagan. Porque no quiero el mal para los que se callan, dice el Señor. En mí siempre van a encontrar el perdón. Los estoy esperando. Solamente que se arrepientan y se arrodillen delante de mí y me digan como Isaías me dijo: Señor, heme aquí, envíame a mí. Y entonces los restauraré. Entonces pasaré carbón encendido en sus bocas y los volveré a encender. Eso es lo que quiero, dice el Señor. Y eso es lo que demando de mi pueblo. Amén. Aleluya. Sé que muchos han recibido este mensaje ya en mi espíritu, lo estoy sabiendo. Yo, Noelia. Y el Espíritu Santo me dice que ahora que han tomado la decisión y se han arrepentido de no hablar de parte de Dios, lo que Dios les ha llamado a compartir, que le pregunten al Espíritu Santo en intimidad y en oración cómo proceder de acá en adelante, de qué manera compartir lo que les quedó en el tintero, cuáles son los sobres que aún pueden ser entregados, porque para algunos de esos mensajes ya se cerró la puerta y ya pasó el tiempo de compartirlos. Por ejemplo, algunos de ustedes recibieron algunos avisos de parte de Dios para otras personas de gente que iba a fallecer en su entorno. Dios quería usarlos a ustedes para avisar a ciertas personas que tal fulano o mengano le quedaba poco tiempo y que estaba pronto a partir, que se iba a morir, siendo más claros. Y ustedes no dieron ese aviso aun cuando estaban conscientes de que Dios los estaba llamando a hacerlo. En casos como esos, ustedes tienen que hablar con el Señor, arrepentirse de todo corazón de haberle negado ese aviso a esas personas. Y como el sobre quedó desactualizado, digamos, en algunos casos Dios les va a decir que ya no digan nada sobre eso, porque ya es tarde, porque el tiempo ya pasó, ya se cumplió la palabra o el aviso, pero lo que ustedes tienen que hacer es ponerse a cuentas con Dios sobre el error que cometieron, arrepentirse, pedirle perdón a Dios. Y la Biblia dice que el Señor es fiel y justo para perdonarlos si ustedes se arrepienten y confiesan su pecado. Y después de eso no permitir que la culpa los domine. Si ustedes ya se arrepintieron de todo corazón, reciban el perdón de Dios y sigan adelante, dispuestos a entregar cualquiera sea el mensaje que Dios les dé, para cualquiera sea la persona, grupo, congregación, gobernante o nación a la cual Dios los llame a hablar, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora, los que tienen cuadernos de revelaciones y Dios ya los había llamado a compartirlas, tienen que hablar con Dios, tienen que preguntarle al Espíritu Santo qué hacer con esa información para sacarla del cajón y entregarla a quien haya que entregarla. Tienen que seguir la guía del Espíritu Santo y preguntarle cómo seguir, qué hacer con eso, ¿verdad? Y Dios les va a responder y los va a ayudar porque el Señor los ama y porque Él está esperando que ustedes les pidan ayuda. ¿Sí? Bueno, me viene para terminar. El Espíritu Santo me trae ese pasaje que dice que la profecía es para exhortar, para consolar y para edificar. Que si no me equivoco está... No, mejor lo vamos a compartir. No me acuerdo si en Corintios o en Romanos, pero dice que el que profetiza habla a los hombres. Acá está, 1 Corintios 14:3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14:3. Y eso es lo que Dios quiere hacer a través de ustedes. Sean generosos.
Y no piensen solamente en ustedes, piensen y amen a sus prójimos a través de hablar de parte del Señor lo que Él tiene para decirle a ellos, como a ustedes les gustaría recibir esas palabras y esa edificación, ¿sí? Bueno, gloria a Dios por este tremendo mensaje, toda la gloria y la honra es para Él. Hemos terminado aquí y ahora recuerden, les advertimos que hay falsos perfiles de Noelia Ama Jesús que dan falsas palabras proféticas. Yo no hago eso, no estoy entregando palabras proféticas en las redes, ni por comentarios, ni por mensajes a la ligera, mucho menos pidiendo dinero, ni para un orfanato, ni para ninguna causa, ni cobro, yo no cobro las palabras proféticas. Ténganlo en cuenta, hay falsos perfiles que tienen mi foto, mi nombre, que son muy similares al mío, pero no soy yo. Presten atención en eso, no caigan en esa trampa. Después pueden seguirme en Telegram como Noelia Ama Jesús para recibir los mensajes escritos que no salen en los videos o para recibir los avisos de cuando voy a estar en vivo o alguna otra cosa. Es un canal de difusión, no un grupo de Telegram, ¿sí? También está el Facebook, Noelia Ama Jesús, y este canal de YouTube, Noelia Ama Jesús. Y, muy importante y muy práctico, la página web www.noeliafernandez.net. ¿De acuerdo? Ahí pueden leer las profecías escritas que entrego de manera oral en español y también en inglés. Así que si conocen hermanos que se interesen por escuchar, por leer la palabra del Señor en inglés, vayan a www.noeliafernandez.net y compártanle esa página para la mayor edificación del cuerpo de Cristo. Pero como siempre digo, no antes de conocer la palabra profética más segura que es la Biblia. Amén. Bueno, saludos míos y de mi esposo y pastor de este ministerio que está aquí con nosotros al lado mío, y bendiciones desde Argentina. Gloria al nombre del Señor, aleluya, qué bueno es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Esperamos en el nombre de Jesús que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, gloria a Jesús, que esta palabra hayan llegado hasta tu corazón, gloria al nombre del Señor. Así que también te invito para que también lo comparta este video, para que esta palabra llegue a más personas, gloria a Jesús, que esta palabra llegue, gloria a Jesús, a aquella persona que también necesita una palabra como tú y como yo. Dios te bendiga. Dios te bendiga de una manera especial. Te invito a que le des like y compartas este video para que más personas puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Así que si te gustó este video y eres nuevo, te invito a suscribirte a nuestro canal Profeta y Evangelista Vlog. Dios te bendiga.